Como les contábamos, está el articulado de la reforma tributaria. La Democracia Cristiana confirmó que la iniciativa impulsada por el gobierno contará con sus votos. Vamos a hablar de este y otros temas. Tomamos contacto precisamente con Fuad Chaín, presidente de la colectividad. Fuad, muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Matilde. ¿Bancada alineada para la votación de la reforma tributaria? Bueno, la mayoría de los diputados al menos van a respaldar un acuerdo político, porque lo que ocurrió con la reforma tributaria fue un acuerdo político con el gobierno desde el punto de vista de que era importante dar certeza desde el punto de vista de nuestra legislación tributaria. ¿Y qué es lo que logramos a cambio de apoyar una integración o reintegración compensada? Acá no es cierto lo que se ha repetido de que los que ganan más van a pagar menos. Gracias a la compensación van a terminar pagando más y no menos. Y simultáneamente le vamos a dar un gran respaldo a las 900.000 pymes que generan más del 80% del trabajo en nuestro país y que son el motor de las economías locales, sobre todo en las comunas de Chile, en las regiones de Chile. Vamos a también lograr, gracias a eso, un alivio para la clase media, particularmente para los adultos mayores que pagan contribuciones por el inmueble en el que viven, además de llegar más recursos para las regiones. La descentralización no solo tiene que ser política, sino que también tiene que ser fiscal. Tenemos que financiar el desarrollo de las regiones. Y eso se logró en un acuerdo que a mi juicio tiene un balance positivo para el país. Además, ¿no es cierto?, creo que el simplificar el sistema tributario va a significar un incentivo a la inversión. Necesitamos mejorar la inversión porque hay que reactivar la economía, hay que mejorar el empleo, hay que mejorar los salarios, si no nuestro país no va a progresar. Y desde ese punto de vista la Democracia Cristiana, más allá de posiciones ideológicas, lo que está planteando es darle una señal al país de gobernabilidad, de acuerdo, de que a pesar de nuestras diferencias somos capaces de encontrar puntos que nos permitan avanzar en despejar incertidumbres. Con tanta incertidumbre no es posible enfrentar un panorama económico negativo. Y con esto además lo quiero decir con mucha claridad. El gobierno no va a tener excusa para echarle la culpa a otros respecto de la necesidad de reactivar la economía. Yo me pregunto qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos votado en contra de la idea de legislar como algunos pensaban. El gobierno hubiese tenido la excusa perfecta para responsabilizar a la oposición de todos los males de la economía. Y fue porque nosotros aprobamos la idea de legislar y construimos este acuerdo, hemos beneficiado a las pymes, a las regiones, a los adultos mayores, y avanzar en simplificación del sistema es que hoy día vamos a cumplir nuestro compromiso, pero el gobierno tiene la responsabilidad de mostrar una agenda clara y contundente para poder reactivar la economía de nuestro país y recuperar el empleo. Que está cerrando con un crecimiento de un 1,75% y que es muy improbable que se llegue a la meta del 3,2, incluso al 3,2. ¿Usted cree entonces que le van a seguir echando de todas maneras la culpa a la oposición que ha sido lenta en aprobar esta iniciativa, iniciativas como esta? Bueno, pero si nosotros rechazamos la integración, como algunos quieren, claramente que lo va a poder hacer con mayor propiedad. Y a mí me parece que justamente por las malas cifras es que hoy día tenemos que darle certezas a los actores de la economía de que efectivamente vamos a sacar adelante esta reforma con los aspectos que nos gustan y algunos aspectos que nos gustan menos, pero cuando uno llega a un acuerdo y se sienta a conversar, tiene que hacer concesiones. No puede tratar de imponer todo, sobre todo en materia en que la iniciativa legislativa la tiene el gobierno. Entonces, creo yo que lo importante es que esta reforma es muy distinta a la que ingresó el gobierno. Acá no se debilita, por el contrario, se fortalece el control de la elusión tributaria y a mí me parece que va a recaudar mucho más de lo que iba a recaudar el proyecto original. Se han resguardado los principios básicos que nos planteamos como partido, aún incorporando algunos elementos que no nos acomodan plenamente, que no nos gustan, como la integración, pero por la vía de las compensaciones sí mitigan completamente los efectos negativos que tiene. Viene pronto digamos, en fila después de la reforma tributaria, la reforma previsional, y también está en el ambiente la discusión que ha traído bastantes costos políticos, el de la flexibilidad laboral. ¿La Democracia Cristiana se va a cuadrar con el proyecto de Camila Vallejo de 40 horas o va a apoyar al gobierno? A ver, lo primero es que nuestra prioridad, y creo que ahí deberían estar concentradas el Ministerio del Trabajo y las comisiones del Congreso, sacar adelante la reforma previsional. El sistema previsional tal como está es un verdadero crimen social y a mí me parece que de repente colocamos muchos temas sobre la mesa que nos desconcentran de lo realmente importante que es la reforma previsional. Pero hemos dicho
que en materia de jornada del trabajo, nosotros creemos que hay que avanzar en reducir la jornada. Hay que, por lo tanto, trabajar sobre el proyecto que está en discusión, que es el proyecto que ha liderado la diputada Camila Vallejo, pero con algunas cuestiones que nos parecen fundamentales. Primero, gradualidad de lo menos 5 años para las pymes. Nosotros, el año 2001, cuando se redujo la jornada, se hizo con gradualidad. Es muy importante que las empresas de menor tamaño no se vean afectadas. Ahí está el 80% del empleo en nuestro país. Y, por lo tanto, tiene que haber una gradualidad de 5 años, 1 hora por año. Nos parece que es súper razonable. La de 8 años que plantea el gobierno nos parece excesiva, y sobre todo si queremos mejorar la productividad, que además nos permitiría mejorar no solo la rentabilidad de las pymes, sino que además mejorar las remuneraciones. El gran problema en nuestro país son los bajos sueldos. Y si es que bajamos la jornada y no mejoramos los sueldos, lo que va a hacer el chileno y la chilena es que va a buscar un segundo trabajo, probablemente un segundo trabajo informal, va a andar conduciendo Uber, va a trabajar en Rappi, en Corner Shop, en cualquier otra de estas pegas informales, precarios, pero el gran problema justamente es el tema remuneracional, y por eso hay que mejorar la productividad que permita mejorar también los salarios. Para eso hemos planteado un fondo de capacitación para los trabajadores de las pymes con recursos garantizados. Hoy día solo un 2% del total de los recursos para capacitación, para mejorar la productividad, llegan a las pymes. El 98% se concentra en las grandes empresas. Eso genera una competencia desleal, eso genera que nuestras pequeñas empresas estén rezagadas en materia de productividad, de que el 80% de los trabajadores que trabajan en empresas de menor tamaño no puedan acceder realmente a capacitación de calidad que les permita tener un mejor rendimiento y tener mejores remuneraciones. Por eso hay que abordarlo de una manera integral. Rebajar a 40 horas en 5 años y con capacitación. Usted no está en el análisis catastrofista que habla de que la reforma a las pensiones, que significa un aumento para los empleadores de un 4%, más esta flexibilidad laboral que disminuiría la productividad y aumentaría el costo en un 11%. En definitiva, que se aumenta el valor del costo del trabajo en un 15%, que va a terminar con el empleo. ¿Con qué digamos, estudio o análisis se alinea usted? ¿Con el que está haciendo el ministro del Trabajo o el que está haciendo Hacienda? Que uno dice que va a aumentar el número de trabajadores y el otro que va a disminuir en cerca de 300.000 y no se entiende. Mira, a mí me parece que aquí no hay verdades absolutas. Por eso que es tan importante la gradualidad. Nosotros tenemos que llegar, y si lo hacemos de una manera sistémica, con incentivo a la productividad, con capacitación, con gradualidad, podemos llegar a las 40 horas sin afectar el empleo, mejorando la productividad, mejorando los salarios y generando un círculo virtuoso del punto de vista económico y de calidad de vida. Si es que lo hacemos mal, créame que vamos a tener un impacto que va a significar pérdida de empleo, que va a significar estancamiento económico y probablemente, ¿no es cierto?, no va a tener el impacto que esperan los trabajadores. Por eso que nosotros estamos partidarios de rebajar a 40 horas, pero hagámoslo bien, hagámoslo con un conjunto de medidas que acompañen este proceso, ¿no es cierto?, como la capacitación orientada a la productividad y la gradualidad, porque en un momento difícil como este no podemos cargarle la mano de buena a primera completamente, sobre todo a los pequeños emprendedores que son, insisto, los que generan más trabajo. Hagamos las cosas bien y prioridad, por cierto, es la reforma previsional. Eso es lo primero que tenemos que despachar, es lo primero que tenemos que legislar, en la urgencia del punto de vista legislativo que hemos planteado. Respecto a otro tema, estamos disponibles para avanzar. Creo que es necesario que rebajemos la jornada en Chile de los países de la OCDE, que nos gusta tanto compararnos. Solo México tiene una jornada laboral mayor a la nuestra. Solo México, todos los países de la OCDE. Pero si lo miramos en la productividad, somos de los países también menos productivos por hora de trabajo. Entonces, tenemos que ser capaces de asumir estos dos desafíos: reducir la jornada, aumentar la productividad para que así también aumenten los sueldos y aumente el empleo. Y en términos políticos, la gran ganadora ha sido Camila Vallejo. Hoy día la diputada sale con una aprobación, un aumento de la aprobación de más de 10 puntos en las últimas 2 mediciones. ¿Cómo se asume eso también desde la Democracia Cristiana, que es bastante disímil los planteamientos a los del Partido Comunista? Ustedes no han tenido una figura que crezca en esa proporción en las encuestas.
Pero como partido hemos sido el partido que más ha crecido. ¿Por qué? Porque hemos hecho una política seria. Hemos hecho una política basada en apoyar a la clase media, a las pymes, ¿no es cierto?, alejados de los populismos, que te permiten también subir muy rápido las encuestas, pero también a veces se desmoronan rápidamente también. Yo creo que uno de los problemas de la política es cuando empezamos a tomar decisiones solamente por las encuestas. El mismo problema que tiene el gobierno, donde muchas veces se toma la iniciativa legislativa pensando en la encuesta del lunes siguiente y no en cómo le va mejor al país. Y a veces eso se equivoca y puede tener, como yo digo, patas cortas, es decir, puede andar muy rápido al principio, pero después esto se agota y al final se transforma en un boomerang. Nosotros creemos que solo haciendo una política responsable, pensando en el bien del país, ¿no es cierto?, y ver cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos, pero que esta mejora de la calidad de vida sea sustentable en el tiempo, es como vamos a lograr no solo capitalizar apoyo político, sino que sobre todo mejorar la calidad de la política, porque muchas veces la calidad de la economía y el desempeño de la economía está muy asociado a la calidad de la política. Si se deteriora la calidad de la política, entonces muchas veces lo que viene como consecuencia es que se deteriora también la capacidad de que el país crezca, se desarrolle y que realmente podamos alcanzar los objetivos que tenemos, no solo del punto de vista del mero crecimiento económico, sino que de la mejora de los salarios y también del punto de vista de la justicia social. Bueno, esta manera de hacer política es la que aplaude el exministro Andrés Velasco. Esta manera de hacer política, lo veíamos ayer en una entrevista, es la que destaca el exministro Andrés Velasco. Él ya está académicamente, por razones académicas, digo, en Londres, pero está presente en la discusión pública, incluso no se negó a la posibilidad de eventualmente convertirse en precandidato presidencial. Usted planteaba también que le gustaría verlo tal vez en la primaria de la oposición, nunca junto a la DC, Fuad. Bueno, nosotros vamos a tener candidatura presidencial demócrata cristiana a esa primaria. Creo que tenemos buenas figuras. La propia senadora Jimena Rincón, ¿no es cierto?, ya manifestó su disposición, está recorriendo el país, es una figura muy destacada. Tenemos al propio senador Buenchumilla, tenemos a Carolina Goich, tenemos a figuras que yo diría, sin lugar a dudas, son figuras competitivas en una primaria. Y quisiéramos una primaria amplia, diversa. No le tengamos miedo a que en la primaria participen las distintas visiones. Tiene que estar la visión de Andrés Velasco con su liderazgo en esa primaria, como también tendrán que tener un candidato los radicales, los socialistas, los partidos por la democracia, y que en definitiva seamos capaces, sobre la base de un marco de acuerdo político, programático y de principios comunes, definir un candidato único. Quienes estén fuera de ese marco, naturalmente que no podrán participar de esas primarias, pero nosotros con una candidatura nuestra creemos que es importante que tengamos diversidad. Andrés Velasco, sin duda, un liderazgo distinto dentro de la oposición, pero que aporta una mirada moderna, que fue capaz en un momento de crisis también durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con medidas contracíclicas, permitir que la economía se reactivara. Claro, tenemos diferencias con Andrés Velasco, las tenemos en muchas materias, pero creo que su visión enriquece la oposición y va a enriquecer un debate legítimo de ideas en una eventual primaria pensando en el futuro. Ahora, pensando en el futuro, Fuad, usted hablaba de este marco de la oposición. ¿Cuán amplio tiene que ser el marco? Porque el ex candidato presidencial de la nueva mayoría, Alejandro Guillé, planteaba que si no se ponen de acuerdo, se van a quedar nuevamente fuera del gobierno, se van a quedar nuevamente en la oposición. ¿Cuán amplio tiene que ser este marco? Un marco, un acuerdo programático, a él tampoco le gustan los marcos electorales solamente. Pero mire, es que lo que pasa es que hay cosas en las que tú tienes que tener acuerdos electorales que son para los cargos de alcalde y de gobernadores regionales, pero claramente cuando se trata del gobierno, cuando se trata de la presidencia de la República, tiene que haber una consistencia política. Y yo estoy de acuerdo, nunca más el candidato primero y después el programa, sino que tiene que ser al revés. Y no solo el programa, sino que definiciones mínimas, respeto a los derechos humanos, definición y apoyo restricto a la democracia, ¿no es cierto? Creo que son también el que es muy importante que junto al anhelo de mayor justicia social seamos capaces de hacer que nuestro país crezca, se modernice, cuidado al medio ambiente. Debe haber una definición del punto de vista de ciertos principios mínimos y cierto programa básico, elementos centrales de un programa, y dentro de ese marco que los distintos candidatos de las fuerzas políticas que estén dispuestos a suscribir ese marco puedan competir en elecciones primarias. Pero a veces por tratar de abarcar demasiado terminamos de alguna manera desnaturalizando, haciendo que pierdan coherencia política las coaliciones. En política nunca 2 más 2 es 4. Si es que
es una coalición consistente, creíble, coherente, se generan sinergias, a lo mejor 2 más 2 es 5. Pero si es que se genera una inconsistencia, ese 2 más 2 puede ser 3. Es decir, podemos terminar perdiendo por un lado lo que se gana por otro. Yo creo que los chilenos quieren consistencia, claridad, liderazgo, que le genere confianza, que la gente sepa que cuando vota por una opción o por otra tenga claridad qué es lo que significa para el país, qué es lo que significa para su proyecto de vida, qué es lo que significa pensando en el futuro. Tenemos que recuperar eso si queremos recuperar la posibilidad de gobernar. Simplemente el discurso de la unidad por la unidad es insuficiente. La gente quiere claridad, quiere liderazgo y quiere consistencia. Fuad, finalmente se ha logrado la extradición de Hernández Norambuena hacia Chile luego de estar 17 años detenido en Brasil, cumpliendo una condena, otra condena por la que distinta a la que conocemos acá en Chile, que tiene 2 cadenas perpetuas. En lo político, ¿usted cree que el gobierno de Jair Bolsonaro permitió que esta extradición, que ya había sido zanjada judicialmente, se ejecutara? La verdad es que desconozco la realidad brasileña desde el punto de vista de la capacidad que tiene el gobierno de influir en decisiones que pertenecen a los tribunales superiores de justicia, son decisiones del ámbito jurisdiccional, no me atrevería sí, pero el ministro Moro aventurar es muy cercano al posición, presidente, ¿no? Pero, no, por cierto, digamos, pero más bien uno lo que puede hacer es sospechar, pero no está en condiciones de afirmar algo tan categóricamente. Se lo pregunto porque hay otros temas judiciales que pudiera investigar Brasil, como el tema de los aportes de empresas brasileñas como Petrobras a campañas políticas chilenas. ¿Usted cree que esta alianza judicial se va a ampliar, que pudiera ir por esa línea? Mire, no lo sé, pero lo que sí le puedo señalar es que en lo que dice relación, sobre todo con el combate a la corrupción, es muy importante que exista una cooperación entre los distintos países. Acá lo que hemos visto es que la corrupción no conoce fronteras, no conoce color político, empieza a permear a todos los sectores y en distintos países. Y creo yo que ese es un verdadero cáncer, es un tremendo flagelo. La narcodelincuencia, el narcotráfico y la corrupción son las 2 principales amenazas a la democracia hoy día, ¿no es cierto? Y además del populismo. Y por lo tanto creo yo que tenemos que enfrentarla con mucha fortaleza y ojalá exista mayor coordinación entre los órganos persecutores, entre el Poder Judicial, entre las policías y entre los gobiernos para poder enfrentar en conjunto un flagelo tan devastador como la corrupción. ¿Usted cree que la ex nueva mayoría no tiene nada que temer frente a un escenario como ese? O sea, lo que yo creo, por lo menos yo hablo en nombre de la democracia cristiana, frente a ese escenario no hay nada que temer, pero sobre todo, si es que hay alguien que ha estado involucrado en algo, creo que lo que tenemos que hacer los partidos era aprendido la lección, ¿no es cierto? Que efectivamente aquí se tienen que investigar estos hechos y que tenemos que dar señales claras. La desconfianza, la distancia, el descrédito que tiene la política ante los ciudadanos, ¿no es cierto?, es algo tremendamente peligroso porque afecta las bases de la institucionalidad democrática. Y la única manera de hacerlo no es actuando sobre el temor, sino que sobre la base de la transparencia. Lo último, Fuad, por favor, brevemente, pues se nos acaba el tiempo, pero la bancada de senadores y parlamentarios del Partido Socialista acaba de romper relaciones con el gobierno precisamente a raíz de una declaración de la ministra vocera que dice que el partido hace maniobras políticas distractivas para evitar hablar de su ligación con el narcotráfico. ¿Qué le parece primero las palabras de la vocera y la reacción del Partido Socialista? Mira, a mí me parece súper irresponsable. Yo creo que aquí ha habido nosotros no nos vamos a sumar a la campaña de aprovechamiento político que han tenido algunos respecto de lo que ocurrió en las elecciones del Partido Socialista, particularmente en una comuna. A mí me parece que eso es un aprovechamiento político tremendo. Lo que nosotros estamos preocupados es de proponer ideas para poder enfrentar el flagelo del narcotráfico, no solo en los barrios, en las poblaciones, sino que también en las instituciones, y no solo en la política, sino que en general en las instituciones, en el Poder Judicial, en las policías. Creo que la narcodelincuencia, cuando empieza a capturar las instituciones, entonces la democracia, como lo dije, está en zona de peligro, y por eso que lo que hicimos fue hacer propuestas. Le entregamos al gobierno 17 propuestas concretas para enfrentar el narcotráfico y la narcodelincuencia. Aún no tenemos respuesta. El gobierno debería estar preocupado de ver cómo enfrentamos el flagelo narcotráfico
en lugar de aprovecharse de una cuestión particular por tratar de sacar una pequeña ventaja política. A mí me parece eso de la máxima irresponsabilidad. El gobierno está para gobernar, para conducir y para enfrentar este flagelo. Yo estoy orgulloso que los alcaldes demócratas cristianos, como la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, Carolina Leitao de Peñalolén, Felipe del Pin de La Granja, Claudio Castro de Renca, sean los que estén liderando efectivamente el colocar este tema en el tapete y la necesidad de que sea un tema de Estado, el combate al narcotráfico y a la narcodelincuencia. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo como partido, desde nuestros alcaldes y también desde nuestros parlamentarios, nuestra capacidad de proponer en este sentido, no de sacar un provecho político barato e irresponsable respecto a lo que pudo haber ocurrido en una comuna con un alcalde de determinado color político. Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, disculpa, se me ha caído el audífono. Que esté muy bien, Matilde. Muy bien, muchas gracias.